¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al Poder está en ti. Durante 2 programas hemos transitado por las diferentes vicisitudes que hicieron de César Dockweiler el hombre que es hoy. Un hombre de éxito, emprendedor, una persona que tiene una perspectiva de la vida muy, muy interesante, y lo hemos compartido, lo hemos disfrutado, incluso nos hemos reído. Pero llegar a donde ha llegado César tiene 3 elementos, 3 componentes fundamentales: la persistencia, la tenacidad, la resiliencia, que significa ir curando las heridas que te va dejando la vida y sacar de esas heridas algo positivo, pero sobre todo un elemento importante, la fe. Dicen por ahí que tener fe es creer en algo que no se ve. Sin embargo, César y su familia y otros emprendedores bolivianos tienen fe en sí mismo, una fe educada. ¿Intervendrá Dios en este componente? Lo vamos a ver en el programa de hoy con César Dockweiler. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estamos? Hola, Ramón, ¿cómo estás? Muy, muy bien. La gente está enloqueciendo, ¿eh? A mí me La gente encanta. que está participando está enloquecida. Gracias por su participación en redes sociales y por sus comentarios en este podcast. A mí me encanta como la respuesta de la gente, pero también me encanta este diálogo que estamos teniendo, Ramón, porque además me trae recuerdos fenomenales, y creo que eso cimienta un poco más mi fe. Encantado. Mi fe en mí mismo, por supuesto, pero también en la forma en la que yo creo en Dios. Bien, vamos con ello. Y eso lo vamos a hablar. Pero quiero empezar Sí. de un momento también medio así como que traumático en la vida, ¿no? Vamos a empezar. Quiero contarles que mi mamá era católica, muy católica. Era muy católica. Muy católica, muy creyente de las imágenes, de Dios, del niño, de la Virgen. Sí. Y tenía su niñito, ¿no? Del nacimiento, el niñito Jesús, muy especial para mi mamá. Y ella decía que era el niñito más precioso. Tenía una carita muy bonita. Todos crecimos en esa familia, el bautizo y todo, familia católica. Un día mi mamá, mi papá hicieron un viaje, les cuento, sería cuánto, 8 o 9 años antes de que tuviéramos los problemas que hemos contado anteriormente. Correcto. Y volvían a la casa y los hermanos dijimos, a ver, esperaremos a la mamá, al papá, con la casa arregladita. Nos pusimos a arreglar y a mí me tocó el cuarto de papá y mamá. Muy bien. ¿No? Y tenían una cómoda en una esquina, y en la cómoda de la esquina había una caja de zapatos encima, en la parte superior, ¿sí? Que no hacía juego con toda la decoración. O sea, Quedaba fatal, hay que decirlo. Es terrible. Está fea. Está fea. Y ahí, Dejamos pues. esta fuera. Entonces yo trataba limpiando, arreglando las cosas. Lo que hice, ¿no? Flojerita, se puede decir así. Para un niño. Agarré, empujé la caja hacia atrás. Ay. La cómoda estaba en la esquina y la empujé la caja. Del desastre. Pero nada, no pasó nada. Por ese momento, el cuarto perfecto. Quedó perfecto. Dije, ahora viene la recompensa, la mamá nos va a felicitar. Felicidades a todos. La cosa es que llega mamá, claro, admirada, maravillada, nos felicita, todo eso, linda la casa. Y la caja había estado abajo, y en la caja estaba el niñito, ¿no? O sea, el niñito, yo había empujado, no la caja, había empujado el niñito. O sea, Marta Suárez era tan católica que guardó la figura del niño Jesús en una caja de zapatos. Y ya está. Una No cajita, hace falta ahí decir la nada tenía. más. Pero tú, no, bota. Y yo lo había botado. Y mi mamá, obviamente, su primera reacción fue castigar. ¡Has no había sido. destruido la imagen del niño Jesús! Yo no recuerdo cómo ha sido, pero Ya me lo estoy imaginando un poco. mi papá era muy riguroso y se hacía respetar con la palabra. Mi mamá usaba el quinzachara. ¿Okay? O sea que hay que decirlo así. Hoy estaría denunciada, por ejemplo. No, claro, ya son otras cosas. Pero el quinzachara. César Dockweiler niño le hubiera puesto una demanda por agresiones. No, Claro. para quienes están siguiendo desde el exterior, ¿qué es el quinzachara? Es un chicote, un látigo que tiene 3 puntitas, ¿no? Entonces era para que sea más efectivo. Ese es el quinzachara. Y entonces, ya saben, utilizó el quinzachara. ¿Qué pasó después? Ya cuando tuvimos el problema y nos fuimos a vivir a Sorata. Por eso yo digo, Sorata es mi pueblo, no es que he nacido en Sorata, sino Sorata es mi pueblo. Y
estando en Sorata, mi mamá entra en contacto con unos pastores de la iglesia de Santidad Amigos. Eran cuáqueros, muy rígidos todo. Iglesia Evangélica Santidad Amigos, ¿no? Mi mamá tenía su snack y no sé qué, y ahí yo siempre lo veía, que mi mamá hablaba, bueno, no era un tema de interés para mí, hasta que un día mi mamá toma la decisión de cambiar de religión. Sí, toma la decisión, ella dice, bueno, dejó de ser católica, entonces ya todo lo que nos habían enseñado y todo lo que nos habían dicho y bueno, y la imagen y el castigo que llevé y todo eso, ya no es esta religión. Y entonces es esta la religión. Y además mi mamá dijo, bueno, yo estoy adoptando esta religión y la adoptamos todos como familia, ¿no? Entonces básicamente empezamos nosotros a también asistir a la iglesia evangélica. Y en vez de ir a la plaza donde estaba la catedral del pueblo, íbamos a una iglesia que está cerca al cementerio. Es decir, dejan de ver al cura y empezamos a ver al pastor. Listo. ¿Sí? Y era otra iglesia y era otra forma, claro. Y yo a la escuela dominical de los niños y no sé qué. Bueno, entonces yo decía, bueno, ¿y esto está bien? ¿No? O sea, yo me pregunté en ese momento, ¿esto está bien? O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué ese cambio? Y bueno, estas cosas. Y luego ya mi mamá, creo que también por ese cambio de religión, toma la decisión de salir de Sorata, ¿sí? Ya hay la separación con mi padre y se va a la Ciudad de La Paz, nos lleva a la Ciudad de La Paz. Ahí es donde nosotros llegamos a vivir en una casa que es como una vecindad del Chavo, por decirlo así. Santa Cruz. En la calle de Santa Cruz. 3 patios, callejón. Así es. Yo vivía en el primer patio, ¿no? Al frente de mi casa vivía un señor que tenía una colección de libros enorme. Un dios. Sí, pero no le gustaba la bulla. Y entonces nosotros chicos éramos su peor perjuicio. Bueno, eso algún rato lo contaremos. Era que nos gritábamos escapar a lo segundo patio o al tercer patio. No, porque había... Sí. Bueno, y me quedó la inquietud. Y me hice la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Sí? Porque crecí en una familia católica y después hubo el cambio. Es más, yo asistí a la iglesia evangélica, fui a la escuela dominical, a la escuela bíblica en Achacachi y Patamanta, que tenían ahí las sedes, la iglesia Santidad Amigos. Asistíamos a una iglesia en la ciudad de La Paz. Y bueno, y siempre me quedó esa ¿cuál es la verdad? Entonces fui. A través de los libros, no había el Google como ahora, ¿no? Creo que es más fácil ahora, ¿no? Y encontré un librito que hasta ahora lo recuerdo, no recuerdo el autor, soy sincero. ¿Cuál es el camino? Decía, ¿cuál es el camino? Y era así como un compendio de todas las religiones. Decía, bueno, ¿qué crees? Si son politeístas o son monoteístas, etc. Entonces venía desde el judaísmo, o sea, pasaba por todas las religiones, ¿no? Yo leía y seguía explorando, identificando una serie de cosas para descubrir cuál era la verdad. Bueno, múltiples religiones, etcétera, y mi mamá evangélica nos llevaba a la iglesia y hay una serie de cosas. Entonces tenía la cabecita un poco confundida al respecto y quería descubrir cuál era la verdad. Y debo ser sincero, leí la Biblia completa. 66 libros que tiene la Biblia, más los libros apócrifos, le dicen algunos, otros se dan como correctos, el libro del Mormón y bueno, no sé cuántos otros libros más. Pero la Biblia sí me la leí, de Génesis hasta el Apocalipsis, me lo leí completito, ¿no? Hay lugares que no entendía por qué tenemos que hablar que tal engendró a tal y tal engendró a tal, porque parecía más toda una historia. Y al final tampoco encontré las respuestas en toda esa literatura que había tenido. Así que pues... Cambia de religión, pero es interesante cómo hay tantas religiones. En el anterior programa hablábamos de producto. Hay tantas religiones que tienen diferentes productos en el escaparate para venderlos. Pero hay un solo Dios, ¿verdad? Es el mismo Dios con diferentes productos. Y estos productos se venden a través de la religión, entiendo yo. La religión, no sé si es el camino para llegar a Dios. No lo es. No lo sé. No lo es. No lo es. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? Yo estoy convencido, por eso que yo no asisto a ninguna
ninguna congregación. Ahora ya ninguna no, iglesia. ya no. Yo no asisto a ninguna iglesia. Porque creo que la religión no nos conduce a Dios. No nos conduce. Es decir, se ha confundido muchísimo y nos hemos vuelto más de procedimientos, de costumbres, de acciones que están escritas o de seguir ciertas reglas, de rezar 3 veces un Padre Nuestro, una serie de cosas, lo cual nos ha alejado de una verdadera conexión con Dios. Entonces, vuelvo al punto que vale la pena resaltar. Cuando me preguntan, me dicen, ¿y entonces crees en Dios? Por supuesto. Claro. Por supuesto que creo. Creo en la existencia de Dios. Pero no creo en ese Dios de las costumbres y de las tradiciones y del Dios que te está pidiendo que tienes que castigarte o que tienes que estar en una situación crítica para que Dios tenga contemplación de ti. O sea, yo creo en un Dios de amor. No creo en ese Dios que después en la eternidad va a tener a sus hijos y a sus criaturas, ¿no?, quemándose en un infierno eternamente. Porque para mí eso no es un Dios de amor. O sea, no es, ¿de qué estamos hablando? Es un Dios que te dio 80, 90 años de vida para que después, porque no cumpliste las reglas, ¿no?, ahora te manda a la condenación eterna. Yo eso creo que es más una creación del ser humano, el castigo eterno. Claro, y entonces esto de las religiones te aleja de la verdadera conexión con Dios. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? ¿Usted cree que, sinceramente, César, que hay alguien en algún lugar del espacio, de las galaxias, sideral, que está pendiente de lo que usted hace? Por supuesto. ¿En serio? Sí. ¿Y que está pendiente de cada uno de nosotros? Sí. ¿Cómo puede tener tanto tiempo si son millones de personas en el mundo? Lo que pasa que Dios es todo y todo es Dios. Eso es muy bueno cuando a Einstein le preguntan si cree en Dios y Einstein responde: yo creo en el Dios de Spinoza, un filósofo holandés. Totalmente. No sé de qué siglo. Y bueno, eso generó la curiosidad de los periodistas que le habían preguntado a Einstein quién es el Dios de Spinoza, ¿no? Y bueno, en realidad es toda una filosofía respecto a Dios. Y él habla justamente de esto, ¿no? Dios es todo y todo es Dios. Entonces, nosotros y ahí voy a llevar a lo que Einstein explica. Permítame que nos están escuchando en este momento. Lo voy a usar lo que él dice, ¿no? Además está de moda porque como la película Oppenheimer. Bueno, también, ¿no? Ahora hablamos si su capacidad intelectual fue para bien o fue para mal, ¿no? Ahorita vamos eso va a ser tema de otra charla. De otro podcast. Mira, entonces dice es que el cerebro humano es muy limitado para tratar de entender la magnitud de lo que es el universo y lo que es Dios. Entonces nuestro cerebro no va a caer. Y lo explica de tal manera como que dice, es un niño entrando en una biblioteca, un niño de 10 años, en mi edad, digamos, la que tenía en vendiendo bolsas con el hermano llorando en una esquina, por ejemplo. Y se entra en una biblioteca por casualidad. Y encuentra toda una biblioteca así llena de libros. Pero es una biblioteca magnífica, de esas que puede haber en París o en otra, donde hay la literatura que puedas imaginar cualquiera. ¿Dónde está la mejor biblioteca? Yo sé que a ti te encanta leer. Es muy difícil determinar. Pero alguna de esas así. Dentro de Londres, la National Library de Londres para mí parece que... ¿Cuántos libros tendrá ahí? No, miles. Bueno, miles. Pero debe haber, en eso hay libros como que de matemática, de filosofía, de religión, de ciencias naturales, de todo, absolutamente todo. Pero además de haber libros que están en otros idiomas. Claro. Entonces llega el niño, y así lo explica llega el niño y dice, aquí no lo voy a poder entender todo, ¿cierto? Un niño no va a poder entender todo, no lo va a poder entender todo, pero hay un orden. ¿Quién puso ese orden? ¿Quién puso ese orden? Hasta ahí puede llegar quizás tu capacidad de poder reflexionar respecto a la magnitud de lo que es el universo y lo que es Dios. Entonces nosotros nos queremos generar un problema al tratar de entender qué es Dios. ¿Sí?
en esta cabeza limitada. Entonces no lo entiendas, simplemente... Exacto. No ¿Para qué lo vas a entender? Y más bien busca esa conexión directa. ¿Para qué quieres intermediarios? Yo digo, a ver, ¿sabes qué? Para llegar a Dios tienes que ir por este camino. Para llegar a Dios tienes que hacer tales cosas. No. ¿Para qué quieres intermediarios? Si tú sabes que Dios es todo es Dios, entonces tú puedes tener una conexión directa. César, y eso es lo que yo creo. Nosotros en periodismo tenemos una máxima que dice que quien explica se complica. Lo decía Ana María Romero de Camper. A descanso, gran periodista y defensora del pueblo. Ella decía, quien explica se complica. Quien quiere explicar a Dios se complica. ¿Verdad? Y los intérpretes de Dios, que son, digamos, los pastores, los curas, etcétera, que nos interpretan a Dios, en una época donde no necesitas interpretar a Dios, necesitas sentirlo en el corazón. Correcto. ¿Estoy en lo correcto? Sí, He dado en el clavo, ya está. Es decir, tú a Dios lo sientes y listo, y punto. ¿Tú crees en Dios? Yo soy agnóstico. Sí, pero no eres el ateo. programa no va de mí. Pero no eres ateo. No, es que no puedo negar a Dios porque no lo conozco. Soy periodista. Yo soy como Santo Tomás. Tengo que tocar para creer. Pero es que eso no lo sientes. No sientes todos los días en la vida. Cada vez que tú despiertas. Lo estoy sintiendo aquí porque el poder está en ti. Estoy sonando como un predicador. El poder está en ti. Esa es la esencia. ¿Quién te da toda esa motivación, esa fuerza, ese poder? ¿Quién te da la vida todos los días? ¿Con qué genes has nacido? Donde dices, tienes un sello. Sí. Cuando hemos nacido. Sí. Un sello. ¿Cuándo hemos concebido? Un sello que dice, tú tienes poder. La concepción es la mejor parte de todo. Estás hecho para ser un hombre exitoso. ¿Quién te lo puso ese sello? ¿Sí? Entonces, lo que creo que ha ocurrido, que a través de la religión, y gente que ha comercializado la religión. Pues es otra historia. ¿No? Comercializado la religión, nos han apartado de una verdadera relación que debíamos tener. ¿Sí? Así que yo creo en ese Dios. Yo creo en un Dios amoroso, un Dios justo, por supuesto, pero un Dios que es todo, y que todo es Dios, y que está en contacto con nosotros permanentemente, porque también nosotros somos parte de esa su esencia, esa fuerza, ese poder, es como se refleja en nosotros. Quizás ustedes no lo saben, pero este señor que tengo a mi izquierda ha sido piloto de combate, piloto de caza. Creo, porque además he hablado con sus compañeros, que nunca se está más cerca de Dios cuando uno está en el aire a bordo de un T-33, al mando de un T-33, con la palanca, con los instrumentos, con la luz, con el sol, con las variables meteorológicas. Ese acercamiento con Dios también se siente ahí, cuando uno está solo, ahí arriba. Cuando estás no hay sonido, ¿eh? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Entonces está solamente la voz de Dios. Estás en las alturas, estás a bordo de un avión, solamente escuchas tu respiración. Correcto. Los aviones de caza usan su máscara de oxígeno. Y sí, muchos de los pilotos decimos que hemos tenido el privilegio, al estar en un avión a 20.000, 30.000 pies, a veces se nos ha dado esa posibilidad de decir, estamos más cerca de Dios. Pero también tengo que decir que como Dios es todo, y todo es Dios, todos tenemos la posibilidad, no importa si estemos debajo de tierra, de estar cerca de Dios, porque Dios también está ahí. Dios estaba con el niño que vendía bolsas, con el niño que fracasó o que no tuvo un no éxito cuando salió a lustrar zapatos. Estaba muy presente en Marta, Sí, su madre, una mujer extremadamente religiosa. En su familia está presente ahora. Así es. Está presente ahora. Y tenemos un minutito. ¿Se puede proyectar la presencia de Dios? Es decir, tenemos un Dios del siglo XIX, un Dios del siglo XV, un Dios del siglo XXI. ¿Cuál es el Dios de ahora? Qué interesante pregunta, Ramón. Bueno, tenemos unos pocos segundos. Esto va a dar para explicarlo mejor. Es que da para otro podcast. Atención, alerta spoiler. Yo creo que Dios se manifiesta y se ha manifestado por toda la historia de la humanidad a través de esa fuerza que nos da cada uno de nosotros. Así que a lo que tú dices, ¿se puede proyectar? Por supuesto. ¿Cómo? Exteriorizando ese poder que tenemos cada uno de nosotros para hacer transformaciones de nuestra realidad, de la realidad de nuestras comunidades, del propio planeta en beneficio, ¿sí? Haciendo las cosas para bien de todos. Pues que Dios lo acompañe, César.
Sí, y que nos acompañe en esta aventura que hemos emprendido y esperemos que les guste muchísimo a todos lo que estamos dialogando en este programa. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.